Para los que toman nota, el título del mensaje de hoy es ¿por qué no me avergüenzo del Evangelio? O sea que usted divide esa palabra. Yo no dije por qué, sino por qué. No me avergüenzo del Evangelio porque el apóstol Pablo lo citó varias veces. Y eso está en Romanos capítulo 1. Vamos a comenzar por el verso 14 en adelante. Romanos capítulo 1, verso 14. Algunos llaman esta carta la Constitución Política Celestial, la Carta Magna de nuestro Señor Jesucristo para compartirla con la iglesia. ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? La respuesta está en lo que vamos a leer a continuación y luego desglosaremos conforme el Espíritu nos vaya dando. Esto es más largo, pero yo voy a comenzar por el 14. Dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Verso 16, y aquí comienza a hacer énfasis y a tomar forma el título. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Esa es la razón porque el apóstol Pablo no se avergonzaba del Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios. O sea, el Evangelio no es una religión. No es dogma de hombres, no es filosofía y letras. Sino es poder de Dios. Vamos a ver si la iglesia está atenta. Diga a la iglesia fuerte, diga, el Evangelio, es poder de Dios. Y dice ahí, para salvación, dígalo fuerte, a todo aquel que cree. Ya está bien, ahora déjame avanzar a mí. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, míralo en tu Biblia, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Como decía nuestro hermano Jairo Nieto, es una bendición los servicios de los martes, los servicios de los jueves, los servicios de los viernes. Este jueves compartí algo sobre este tema, o sea, este tema nació aquí este jueves. O sea, el compartir de hoy. Y de este pasaje bíblico se han sacado miles de enseñanzas. Y qué bueno es tocarlo porque hay cristianos que se avergüenzan de que los inconversos o su familia u otras personas, colegas, sepan que son cristianos. Entonces esconden su cristianismo porque les da pena. Y seguramente les da pena esconder el Evangelio, esconder a Cristo y se avergüenzan del Evangelio. Una cosa es cuando están en la iglesia y ahí se unen al grupo, al condumio cristiano, al colectivo, ¿cierto? Aquí, dentro de este recinto, todos parecen cristianos. Digo, todos lo son, pero no solo es serlo, sino parecerlo, me dijo alguien en una ocasión. Hay cristianos que son cristianos en la congregación, pero cuando salen, sobre todo se encuentran con compañeros de estudio, o vecinos, o familia. Porque el ser cristiano siempre va a traer un poquito de sorna en los inconversos. Sorna es un poquito de burla, te miran, y a veces no solamente es que se juegan contigo, sino que hay menosprecio, y hay señalamientos. Porque tú no practicas lo que los demás practican. Tú puedes estar en una reunión, en una fiesta, en un cumpleaños, vas allí por cumplir, pero tú no haces lo que hace todo el mundo, ¿cierto? Porque aquel está tomando licor y te dice, tómatelo, tú no te lo vas a tomar. Tampoco vas a poner una cara allí de pocos amigos, tú hábilmente, Dios te concede la habilidad, la sabiduría para estar con ellos un ratico.
Y después cuando ya hayas cumplido, mira, agarras camino y te vas sin poner caras ni dejar allí una mala sensación. El Señor Jesucristo estuvo en fiestas donde había licor y habían situaciones. Pero Él, que es Él es la gracia encarnada, Él sabía cómo procedía. Y daba gusto andar con el Señor. Y ese es el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros. No es andar con la Biblia y tener una cara, Dios mío, acartonada. Y tú ahora no sonrío, pero tú ¿por qué no sonríes esa cara de limón que digo, de ácida? ¿Por qué? No, es que ahora soy cristiano. Hermano, eso no es cristianismo. Aunque estoy cogiendo un desvío, Pablo le agarró el sabor al evangelio. La palabra evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. El mundo está lleno de malas noticias, pero aquí hay un contenido de buenas noticias para los hijos de Dios. Como son buenas noticias, si yo conozco esas buenas noticias, ¿cómo me voy a avergonzar yo de esas buenas noticias? Sobre todo cuando el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué no me avergüenzo del evangelio? Porque es poder de Dios para salvación. Y lo más difícil para un ser humano es alcanzar la salvación. O sea, nadie se puede salvar por mérito propio, por portarse bien, por ser la dama rosada, la dama gris, porque fue virgen al matrimonio, porque nunca dijo una mala palabra. La salvación no es por obras. O sea, el pecado destituyó al ser humano de la gloria del Señor, por lo tanto, toda la raza humana está perdida. Pero Dios, en su amor por la humanidad, envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, para entrar al cielo usted necesita recibir al Hijo de Dios en su corazón, necesita recibir su obra. Y eso es lo que predica el Evangelio. La vida de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo y la ascensión de Cristo. Pablo lo resume en 1 Corintios capítulo 15. Pero no solamente implica el Evangelio que usted al recibir a Cristo es salvo, sino que el Señor lo traslada a un reino de gloria. Ustedes recuerdan que Juan el Bautista, que es el precursor en la vida de Jesús en el Nuevo Testamento, y es el que inicia la predicación del Evangelio. Juan el Bautista le decía a las multitudes, arrepentidos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. La iglesia diga conmigo, estimúleme, diga fuerte, el reino de los cielos. ¿El reino de qué? De los cielos. Se ha acercado. ¿Quién lo acercó? Jesús. Jesús el Cristo. Porque Jesús es la manifestación de Dios en carne. Dios se hizo hombre para salvarnos a nosotros, pero para salvarnos a nosotros tenía que ofrecerse en sacrificio y morir por nosotros clavado en una cruz. Por eso ese mismo Juan, el Bautista, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Mira lo que Dios se degradó al hacerse hombre para poder salvarnos a través de su muerte y resurrección. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que quita el pecado. El hombre no puede quitarse el pecado de encima. Por más que se lave con lejía, ¿verdad, Jairo Nieto? O sea que si tú estás aquí sin Cristo, tú estás en pecado, y por más velas que tú prendas y por más imágenes que tú tengas y más religión y que tú digas, no, yo soy evangélico, yo soy testigo de Jehová o católico, las denominaciones no salvan a nadie. El único que salva es el Hijo de Dios. Dice la palabra, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres, sino en Jesucristo, nuestro Salvador.
La salvación comienza por ahí, que el Evangelio te predica a Cristo como el Salvador del mundo. El problema es que el hombre no quiere nada con Jesús, no quiere nada con Cristo. El ser humano quiere todo lo de Cristo, pero no quiere a Cristo. Pastor, ¿cómo así? El ser humano quiere todas las bendiciones del Señor. Bendíceme, sáname, prospérame, dame riqueza, llévame por todas las naciones, cuida a mis hijos, cuídame, sana a mi suegra. Bueno, todas las bendiciones el ser humano las quiere para él. Pero cuando el Señor dice, ¿me quieres obedecer? Dice, no. En Romanos 1:30 dice que el mundo entero aborrece al Señor. No lo dicen abiertamente. Yo odio a Dios, no, pero lo demuestran con sus hechos. Cuando Dios dice, ven acá varón, tú tienes que ser marido de una sola mujer. Y entonces viene el hombre y se revela y dice, no, pero si a mí me gusta la vecina. No, pero es que la vecina no es la que yo te di, yo te uní, yo que soy Dios, te uní a tu esposa. Tienes que serle fiel a ella. Y ahí es donde el ser humano se rebela contra Dios. ¿Por qué? Porque al ser humano le gusta lo que Dios prohíbe. Y en ese sentido es que aborrece a Dios porque no quiere someterse. En Romanos 8:7 dice el Señor, y Freddy lo que hace es que repite, dice, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero Pablo consuela a la iglesia y dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Cristo mora en vosotros, porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Romanos 8:9. Y todo ser humano que no es de Cristo es del diablo. Aquí usted tiene dueño. Hablo también para los que nos ven de habla hispana por el mundo entero a través del canal en YouTube. Usted tiene dueño. En Primera de Juan, capítulo 3, versos 8 y 9, dice, el que practica el pecado es del diablo. Eso está en la Biblia católica, en la Biblia. El que es nacido de Dios no practica el pecado. Esa es la diferencia. Si usted dice que es hijo de Dios y está practicando el pecado, quizás usted lo que tiene es una religión, pero usted no tiene a Cristo. Entonces le decía que el ser humano tiene dueño, tiene amo, pero el ser humano no lo sabe. Hay que decírselo a través de la predicación del Evangelio. Y el Evangelio es poder de Dios para salvación. Por eso hay que predicarlo. Usted tiene que predicarle a su familia, a sus seres queridos, a su prójimo. Y yo oro para que el Señor te dé a ti revelación y te dé discernimiento para que tú puedas ver quiénes en tu familia están perdidos y no tienen salvación porque no tienen a Cristo. Quizás no se conviertan a través de tu predicación, pero a través de la intercesión tuya de rodillas y orando por tus familiares, sean tus hijos, sea tu esposo, sea tu esposa, sea alguien, tu mamá, tu papá. Por eso es que establecemos servicios de oración. Eso no es una programación de Freddy Palma, ese es el Señor que convoca a la iglesia para orar, para interceder por un mundo perdido. Allá en Primera a Timoteo, capítulo 2, del verso 1 en adelante, el apóstol Pablo, en nombre de Cristo, dice, exhorto ante todo a que se hagan peticiones, rogativas, oraciones y acciones de gracias por todos los hombres. Eso es lo que venimos a hacer aquí los martes y los jueves, orar por todos los hombres. Para que vivamos quieta y reposadamente, dice la palabra.
Pero dice que hay que orar por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. O sea, si la iglesia obedece a este llamado, en Colombia podemos vivir quieta y reposadamente. ¿Por qué Colombia está tan convulsionada? Sí, bueno, los gobiernos, esto y aquello, pero también ante la inoperancia y desobediencia de la iglesia al llamado de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchos creyentes que no les gusta la oración. Repito, porque eso también se da en la iglesia. Quieren las bendiciones de Dios, pero cuando Dios te dice, haz esto y sírveme, quizás no lo dicen en una forma vocal, pero con sus hechos. Dicen al Señor no. Y dice la palabra que la oración por todos los hombres, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, el cual quiere, o sea, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es más, te voy a hablar más claramente, es un pecado no predicar el evangelio. O sea, que tú conozcas el evangelio, pero por pena, porque te avergüenzas del evangelio, porque te avergüenzas de decir que eres cristiano, no se lo compartes a tus colegas, no se lo compartes a tu familia. Volvemos a lo mismo, no lo compartes, no se lo dices a nadie. O sea, tú eres un cristiano secreto. Y Dios no te ha llamado a ser un cristiano secreto. A la iglesia se le dio la comisión de ir por el mundo para predicar este evangelio. La pobre humanidad sufre porque no conoce a Cristo. La pobre humanidad lo más que tiene es religión. A nosotros nos engrupieron desde niños con una religión que no te habla de estas cosas, sino de rituales. Haz esto, haz aquello y lo otro. Y me cuido mucho de no hablar en una forma despectiva, pero yo te tengo que decir la verdad. La religión con que a ti te engrupieron y a mí también no nos llevó a ser santos ni vivíamos para Dios. Éramos tan mundanos como el mismo diablo, como los mismos demonios, ¿sí o no? Ok. Entonces, el énfasis que hacíamos este jueves y hoy venimos con mucho más énfasis es que el glorioso evangelio de Jesucristo es poder de Dios para salvación. Pero no solamente es poder de Dios para salvación, es poder de Dios para sanidad, es poder de Dios para prosperidad, es poder de Dios para enriquecer a una familia, enriquecer en el buen término, en el término general de la palabra, algo integral. No estoy hablando de dinero. Porque un matrimonio que se quiera, donde el esposo respete los mandamientos de Dios para el esposo en el matrimonio y una esposa que respete a Dios en lo que concierne a ella, de acuerdo a las instrucciones de Dios para el matrimonio, ese será un matrimonio feliz. Y un matrimonio feliz levanta hijos felices. Hijos que están viendo cómo sus padres se quieren, cómo se respetan. O sea, el evangelio entra en todas las áreas de tu vida, en lo laboral, en lo físico, en la salud, en lo ministerial, en lo profesional, en todo, en las finanzas. Porque el evangelio es poder de Dios. Entonces, el conocer estas cosas fue lo que llevó al apóstol Pablo a decir, porque no me avergüenzo del evangelio. Y por eso el apóstol Pablo viajaba por todas partes anunciando el evangelio y fundando iglesias por todos lados. Aquí hay hermanos que ya han debido establecer iglesias, ¿verdad? Y lo digo con mucho respeto. Aquí hay pastores en potencia, pero si usted no lo ha hecho, de pronto no era tampoco su tiempo, pero de pronto el tiempo está apareciendo en que el ministerio se va a esparcir. Y es sabroso estar aquí los hermanos juntos y en armonía. Oye, qué bien, aquí tengo mis amigos. Pero el Señor, a veces por eso permite las persecuciones, para que la iglesia salga a predicar el evangelio. Entonces, hermano, en el evangelio hay tantas buenas noticias. Por ejemplo,
La Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Y eres una nueva criatura, no porque esto sea una teoría, no, porque es que realmente naciste de nuevo. O sea, lo que está aquí en teoría ha sucedido en tu vida, en la práctica. El día que recibiste a Cristo, naciste de nuevo. Y es por eso que ahora eres diferente a como eras tú antes. Porque ha ocurrido un cambio en tu vida. Antes Cristo no estaba en tu corazón, ahora está en tu corazón. Y si hay alguien aquí que no tiene a Cristo en su corazón, por eso es que lleva una vida como la lleva. Pero hoy usted puede unirse a la familia de Dios. Si escucha con atención el Evangelio, entiendes que estás sin salvación, que eres un pecador y que tu amo es el diablo, no es Dios, porque no tienes a Cristo. La Biblia dice, en primera de Juan 5 y algo, 6 algo, dice, y este es el testimonio, 5:11 creo. Ponga atención, dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que, oye esto, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y si no tiene la vida está muerto. Aunque baile, aunque practique deportes, estudie, sea profesional, sea presidente de la República, sea premio Nobel, astronauta, haya pisado la luna, Marte, sea el campeón de esto, de aquello, tenga dinero, tenga fama. Está muerto. Porque dice la Biblia, y se dan cuenta que estoy insistiendo en decir lo que dice la Biblia. Por eso es que soy predicador. En el principio era el Verbo, está hablando de Cristo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por el Verbo, que es la palabra, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, sin la palabra, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Oye esto, en Él, en el Verbo, en la palabra, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, pero sigue siendo la luz de los hombres Cristo. Dice Juan, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ese es el problema de la humanidad, que no conocen a Dios. ¿Quién es la encargada de darlo a conocer? La iglesia, tú. Pero si tú cierras la boca porque te da pena hablar de Cristo, te estás avergonzando. Yo traje por aquí un significado, lo busqué en el diccionario. Avergonzarse significa tener o sentir vergüenza, y vergüenza significa turbación del ánimo ocasionada por la conciencia de alguna falta cometida o por alguna acción deshonrosa y humillante. También significa turbación del ánimo causada por timidez o encogimiento, y que frecuentemente supone un freno para actuar o expresarse. Le da vergüenza hablar en público. Ahí está tipificado Freddy Palma antes de la conversión. Pánico escénico. Lo que tú estás viendo ahora es un milagro de la gracia del Señor. Hay más, pero vamos a dejarlo hasta ahí porque necesito avanzar. Queridos hermanos, hablando un poco de lo que es la iglesia, yo creo que en todas mis predicaciones les comparto a ustedes que así como Cristo trajo consigo el reino de Dios, y les dije inicialmente que Juan el Bautista lo anunció. Arrepentíos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado, porque es que no hay reino sin rey, y Jesucristo es el rey sempiterno. Lo que pasa es que en ese momento Él es Dios manifestado en carne y vivía en una carpintería, y la gente decía, ¿qué va a hacer este Dios?
Él se hizo hombre porque tenía que acudir a una cita con el Calvario. Él decía, de un bautismo tengo que ser bautizado. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. Él sabía que había venido a morir en una cruz, pero tenía que ser en el tiempo de Dios. Porque estaba escrito que sin derramamiento de sangre, que tenía que ser perfecta, no hay remisión de pecado. Y todos nosotros estábamos llenos de pecado. Pero Él iba a asumir como el Cordero de Dios, iba a asumir y se iba a convertir en el depositario de nuestros pecados. Y eso fue lo que ocurrió con Cristo en la cruz del Calvario. Por eso fue tan cruelmente desfigurado a golpes. Porque la ira de Dios acumulada por nuestros pecados, usted que está peca y peca y peca, y Dios que está acumulando ira en su paciencia está ahí. Pero algún día Él la va a descargar contra ti si no te arrepientes. Porque Dios no es una pera en dulce. Y Él no dará por inocente al que es culpable, ni al revés. Estoy tratando de ser explícito, de graficar todo lo que la palabra dice, aunque esto no es fácil. Pero hoy domingo, 10 de septiembre del 2023, usted tiene todo abierto y gratuito para ser salvo. Me refiero a los que no están salvos. Y cuando usted predique, dígale lo mismo a la gente. Hoy el Señor te abre una tremenda posibilidad. Porque tú estás preso, no en una cárcel de barrotes, sino en tu propio cuerpo. Preso del pecado, esclavo de Satanás. Porque lo peor que le pudo pasar a la raza humana es convertirse en pecadora. Ser pecador es peor que tener cáncer, leucemia, sida. Lo que pasa es que la gente cree que el pecado es un error que el hombre comete, es una equivocación, es un tropiezo. No, el pecado es retar a un Dios que es santo, que te dice no hagas tal cosa por tu bien. Y yo digo, ¿por qué? Yo lo voy a hacer y lo hago, ¿y qué? Ah, bien. Entonces, el día que se abran los libros y tú seas juzgado, toda esa rebelión va a salir. Esto es serio, por eso es que el Señor te ha traído aquí. Y por eso Satanás también trabaja para sacar gente de la iglesia. Yo estoy asombrado de tanta gente que, tú sabes, durante la pandemia el diablo hizo destrozos en muchos creyentes. Que cuando abrimos esto, no aparecieron. Y otros los he visto tan débiles, pero tan débiles que se nota que durante ese tiempo no buscaron a Dios. Cuando ya estamos a las puertas de la venida de Cristo, o sea, el Señor viene. El profeta dijo, después de 2 días de Dios, su venida es cierta. Y para el Señor, un año, un día es como 1000 años. Y 1000 años como un día. Y estamos nosotros en el tercer día de los 1000. Estamos en el siglo XXI. Y dice la palabra que la maldad se iba a multiplicar y el amor de muchos se iba a enfriar. Gracias al Señor, dele gracias al Señor que usted está hoy aquí recibiendo la palabra. Porque hay mucha gente que ha tirado reversa. Y gente de púlpito han dado reversa. Cuando usted oiga que alguien se ha ido de aquí, no piense que de aquí votamos a alguien. Aquí no votamos a nadie. Porque el Señor dice, el que a mí viene yo no le echo fuera. Algo pasó. En el carácter de esa persona que no soportó o la disciplina o la autoridad o qué sé yo. Y sin ningún temor dijeron, me voy de aquí. Gloria a Dios por el que dice, yo de Dios no me suelto. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, les decía que no me canso de repetirle a la iglesia que al recibir a Cristo hemos sido trasladados a su reino, pero es un reino espiritual. Busque Colosenses capítulo 1.
Es urgente que usted lo que ha aprendido aquí se lo comparta a otras personas. Que usted se ponga de acuerdo con algunos hermanos. Hermano, tal día vamos a predicar el evangelio. Vamos a salir por ahí, vamos a trabajarle aquí un par de horitas al Señor. ¿Están contentos con lo que están oyendo? Amén. Sabroso aquí, ¿verdad? Aquí todos estamos de lo más bien. Pero muchos salimos de aquí para la comodidad del hogar y no le compartimos a nadie esta palabra. Pues hay que compartirla. Agarre su Facebook, yo porque no tengo, agarre su Facebook, su Instagram, ahora hay un montón de redes que yo desconozco. Y deje de estar montando tantas fotos suyas, usted no es tan interesante como Jesucristo. Presente a Cristo a través ahí, dígale a la gente, no busque seguidores suyos, busque que sean seguidores de Cristo. ¿Cuántos le alaban? No estés buscando tanto me gusta y me gusta. Deja que la gente le guste Cristo. Está bajito el asunto. Parece que no te gustó esto que escuchaste. A su nombre. Ahí dice, con gozo, dando gracias al Padre. Léalo en su Biblia, yo te lo digo acá de memoria. Dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. 1:12 Colosenses. O sea que cuando tú le des gracias al Señor, tienes que hacerlo con gozo. Tú tienes que hacerlo como le gusta a Él. Eso no es que, ¿cuántos dan gracias a Dios? Amén. Y ya, no, ese amén tiene que ser con gozo. Entender lo que vale la salvación que Dios te ha dado. Le costó a Cristo su sangre. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. El cual, hablando del Padre, nos ha librado. Mira de lo que nos ha librado. El Padre manifestado en carne nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahí no dice que Dios te va a trasladar al reino, dice que ya lo hizo. O sea que tú no perteneces al mundo, tú perteneces al reino de Dios. Digo, si naciste de nuevo. Llevo los 21 años y más después de fundar este ministerio predicando lo mismo. Y sé que no todo el mundo percibe esto. Porque tú escuchas, pero no solamente debes escuchar, sino oír la voz del Señor y comprender esto. Y entonces dedicarte a estudiar todo lo que tú puedas investigando qué es el reino de Dios, porque aquí dice que me trasladaron a un reino. No es el reino de un presidente de una república. Aquí no hay democracia en el reino del Señor, sino una monarquía absoluta. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Y sabe una cosa, usted tiene que oír esta predicación porque yo vivo en ese reino. Y quizás muchos, o no sé, Dios lo sabe, conmigo están disfrutando la vida del reino. Porque es el reino de Dios. Y en el reino de Dios no cabe Satanás, ni ángeles caídos, ni demonios. En este reino donde hemos sido trasladados, no hay muerte. ¿Usted sabía que si usted es hijo de Dios, usted no va a morir? Se va a morir el estuche, pero usted es la prenda. Usted es la persona que vive dentro del cuerpo y usted no va a morir. Por eso piérdale el miedo a la muerte. Como se lo perdió Pablo, porque Pablo dijo, quisiera partir del cuerpo y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor.
Pero quedar en la carne es más necesario por causa de la revelación que yo tengo. Pero estar con Cristo es muchísimo mejor. Por eso no estén tan tristes los hermanos que ya sus familiares suyos ya están con el Señor. Ya entraron a su patria celestial. Así que quítese el luto. Porque para los hijos de Dios el morir de esta cosa es ganancia. ¿Por qué? Porque es el despegue de nuestro espíritu hacia nuestra patria celestial. La vida lo que pasa es que este reino es un reino espiritual. Y tus ojos fueron puestos en tu cara para ver lo externo. Y que lo externo te lleva una información a tu cerebro. Pero hay otros ojos que tú tienes, que son los ojos del nuevo hombre, son los ojos de la fe. Porque el pasaje que estamos leyendo, donde el apóstol Pablo descubrió que el evangelio es poder de Dios, él te lo explica por qué es que es poder de Dios. Cuando él dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, a todo aquel que cree, ahí está, a todo aquel que cree. Quédate con eso, a todo aquel que cree, pero que cree como Dios manda. No es que medio cree, sino el que cree de principio a fin. El evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree, y ahí me voy a centrar de ahora en adelante. Al judío primeramente y también al griego que cree. Porque en el evangelio, y aquí viene el por qué es poder de Dios, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, es decir, por creer. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Tienes que seguir creyendo, pero creyendo de verdad. Como está escrito, más el justo por la fe, por creer vivirá. No dice que el justo por ver vivirá, sino por creer. Entonces, ¿cuál es el problema? Que aquí en la tierra todo el mundo quiere ver para creer. Pero en el reino es al revés, es creer para poder ver. Si tú no crees, nunca verás la gloria del Señor. Eso fue lo que le dijo Cristo a Marta, la hermana de Lázaro. De acuerdo a la lógica humana, Marta dice, pero ya que se va a hacer por mi hermano, hombre. Hacía 4 días que lo habían sepultado a Lázaro. Y aparentemente Jesús llegó tarde, pero Él nunca llega tarde. Como hoy no ha llegado tarde, Él está aquí para salvar. Y entonces Marta le dice, Señor, y María también le dijo lo mismo. Si tú hubieras estado aquí, nuestro hermano Lázaro no habría muerto. ¿Sabes lo que dijo Jesús? El que está aquí hoy, al que yo represento en esta hora, en cuyo nombre estoy hablando. ¿Sabes lo que dijo? Yo soy, ese es el nombre de Dios. No es yo era. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto como Lázaro, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Oye. Con todo y eso, ya el Señor decidido, Él ora y dice, Padre, yo sabía que esto es lo que es creer, como dijo Jesús. Padre, yo sabía que tú siempre me oyes a mí. Eso es creer. Ojo para cuando tú ores. Porque si tú oras sin fe, puedes orar 5 horas seguidas, 10, 20, 23 horas y media. Pero si lo haces sin fe, Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. Y dice Jesús, quiten la piedra. Y ahí estaba el pueblo, la multitud estaba ahí. Y cuando ruedan la piedra sale ese Dora muerto. Hacía 4 días que lo habían sepultado, ya estaba en el proceso de descomposición. Marta apenada se lleva el pañuelo. Señor, hiede ya, como que tapen eso.
¿Y qué dije yo al principio? Que el poder de Dios está en su palabra. ¿Sabes lo que hizo Dios? ¿Sabes lo que hizo Dios? Habló. Dijo, Lázaro, ven fuera. Y cuando la palabra penetró en la tumba, se fue el hedor a muerte. Y el que estuvo muerto salió, mira, porque estaba todo envuelto en sábanas y cosas, pero salió vivo. Porque la palabra del Señor es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Es viva y es eficaz, es vida. Mis palabras son espíritu y son vida. Cuando Él dijo Lázaro, la vida entró en esa tumba. Y resucitó a Lázaro. De la misma manera estoy hablándole a muertos aquí la palabra del Señor para que vuelvan para que vengan a la vida. El Señor le dijo a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos secos en un valle de huesos secos? Y él le dijo, Señor, tú lo sabes. Esa es la vida de un predicador auténtico del evangelio. Él le está hablando a muertos, a huesos secos. Naturalmente, aquí hay gente que ya tiene vida, porque ya recibió la palabra tiempo atrás. Pero la Biblia le llama huesos secos a todo ser humano que aunque esté vivo no tiene a Cristo. ¿Qué necesita? La palabra del Señor. Entonces el creer en el Evangelio es fundamental para la vida cristiana. ¿Sabe por qué muchos de ustedes no leen la Biblia? Porque no creen de verdad como deben creer. Pero hoy tu vida de lectura de la palabra se va a incrementar porque tú sabes que está entrando a tu corazón por medio de la vista poder de Dios, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, para salvar tu matrimonio, para salvar a tus hijos de las malas amistades, de la droga, para orientar a tus hijos, a tu hija que no tenga un mal matrimonio, no venga un lobo por ahí, gavilán pollero y se la lleve. ¿Aló? Para los hijos no es solamente darle ropa de marca y reloj de marca y todo de marca y toma, mijo, y billete y chequera y de cuanta cosa y ropa importada. Es la palabra de Dios. No es la última moda lo que necesitas. Si le puedes dar la última moda, vaya y venga. Pero es la palabra, es salvar. Trabaja para salvar a tu familia. Padre de familia que estás aquí. Eso es. A la primera persona a quien yo le prediqué fue a mi mamá. Mi mamá tenía su religión y yo le demostré por la Biblia, le prediqué con la Biblia de ella, su Biblia católica. Digo, mami, tú lo que sabes hacer es prender velas y rezar. Pero fíjate lo que dice tu Biblia, mami. Ven acá, ponte los lentes y léela, porque tú eres educada en el colegio americano. Y allí ese colegio es cristiano. Y la puse a leer. Con calma, mami, tranquila. Y busqué en la concordancia todo lo referente a la idolatría. Y le dije, tú lo que tienes en ese rincón es un montón de muñecos que tienen ojos y no ven. Tienen boca y no hablan. Sí, papi, pero eso me lo regaló tu abuelita, ese es Jesús de Nazaret. Y yo, no, mami, eso no es Jesús de Nazaret, ese es un pedazo de yeso. Mira, le hacía así, mira que no pestañea. Y no me estoy burlando. Es la realidad. Salmo 115, Isaías 43, bueno, por todos lados. Hasta que ella me dijo, bueno, está bien, rómpelos donde yo no vea, pero ven acá para que veas que no me va a pasar nada. Y los levanté a martillo, ¡pram, pram, pram! Y le quebré la cabeza a ese falso Jesús de Nazaret y a ese falso Señor de los Milagros y a la Virgencita y el pan ese de yuca que había ahí, un pancito chiquito, ¡pah! Lo partí también. Le dije, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad han de adorarle. Dios no es un pedazo de yeso ni un frío metal.
Tienes que botar las virgencitas esas que tienes, esos ídolos que tienes escondidos en tu casa. Sácalos de ahí, saca ese anatema de ahí. El Señor me dice que aquí hay gente que tiene esos muñequitos escondidos todavía creen en esa mentira. Éxodo 20 dice, no te harás imágenes ni esculturas de nada de lo que está arriba en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni debajo de las aguas, ni debajo de las aguas. No las honrarás ni te postrarás delante de ellas, porque yo soy Dios, yo soy celoso. A él le molesta que tú estés ahí siguiendo ídolos. Porque aquí tú no encuentras cruces, porque aquí tú no encuentras nada. Tú no encuentras nada material. ¿Qué es lo que encuentras? La palabra del Señor, el verbo de Dios, el verbo. La razón del evangelio. Ay, Padre, ¿qué hora es? No sé, ya tengo un reloj. Y Yamit y Catherine me dijo, pastor, para que no esté mirando la hora en el suyo, ahí la tiene de frente. Sé creyente, le dijo el Señor Jesucristo a Tomás. Mire, ¿cuántos creyentes hay conmigo aquí? Y allá arriba hay creyentes. Ay, Padre. Hay predicadores que se saben la Biblia de rabo a cabo, como decía mi tía, y no son creyentes. Mire, mi hermano, dentro del séquito apostólico del Señor, Él escogió 12, ¿verdad? Y resulta que por 3 años y medio Tomás está recibiendo clases personalizadas. No como nosotros, que usted viene aquí 2 horas o 3 horas el domingo. Esos apóstoles daban 24 horas de clase teológica con Jesucristo, el mejor maestro del mundo. Y ahí estaba Tomás, y ahí estaba Judas, el bandido, el traidor. Y el Señor viene y se explaya explicándoles que era necesario que Él fuera a la cruz del Calvario. Pero Tomás, desde antes de la muerte de Cristo, ya él venía con su incredulidad. Porque cuando Cristo dijo, voy para Betania porque voy a despertar a Lázaro porque él duerme. Y así hay muchos cristianos, ¿sabe? Él pensando que Cristo estaba por allá lejos, le dijo a los discípulos, sí, vamos para que nosotros muramos también. Eso se llama murmuración. Ten cuidado con esos disque creyentes que se meten en las iglesias y están en contra del mensaje del pastor. ¿Tú crees eso? Eso no es así. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Cristo resucitó, yo no sé si a lo mejor estaba jugando billar, porque hay cristianos que les gusta meterse en los billares. ¡Ta! Cristo resucita y están todos el domingo en el lugar donde el Señor señaló, porque Él se le apareció a María Magdalena en la mañana de domingo de resurrección. Le dijo, nos vemos en la noche, dile a mis hermanos y a Pedro. Así que el Señor, estando los 120 reunidos, se aparece en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. Y esa gente que tenía unas ojeras tremendas, Pedro y el otro, parecían osos pandas, estaban de luto. Ellos recientemente, hacía 72 horas, habían matado a Cristo en una forma salvaje, morbosa. Lo habían hecho pedazos. Dice la palabra que su cuerpo se convirtió en una sola llaga de tanto golpe que recibió por amor a nosotros. Ahora se presenta tal como lo prometió.
al tercer día resucitado, y ahí no estaba Tomás. Y Tomás era apóstol. O sea, que no hay que comer de cuento con que este es misionero y este es aquel. Digo, hay misioneros creyentes y lo hay pastores creyentes. Pero hay ministradores de púlpitos que son puro bla bla y pura palabrería porque no creen en el poder del evangelio. No se atreven a orar por los enfermos. Yo he escuchado, yo escucho prédicas de teólogos que no oran por los enfermos y dicen que ya esos dones ya pasaron, que eso eran para los apóstoles nada más. Yo no creo eso ni predico eso. Yo predico que Jesucristo, porque está escrito, es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Que Dios es inmutable. ¿Qué significa eso? Que Él no cambia. Santiago, ¿qué dijo? Que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el mismo. Y si tú crees conforme a lo que Dios demanda, crees en el Evangelio es poder de Dios para todo lo que tú necesites. ¿Por qué Dios no te puede dar unos riñones nuevos, un corazón nuevo? A mí me dio un colon nuevo y a mí no hay quien me saque de aquí. Pastor, ¿y usted no tiene miedo? ¿Qué miedo tiene el diablo? Porque la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Si Dios lo dice, es como Dios lo dice. Y Dios dice que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y por su llaga fuimos curados. Vamos, recibe sanidad en tu cuerpo. Recíbelo por la fe, creyendo el Evangelio. Isaías 53:4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, no las de Él. En la Biblia yo no encuentro que Jesús se haya enfermado. Busca en la Biblia a ver si Jesús algún día tuvo un dolor de cabeza. Se le subió la presión. Se le bajó la presión. O le dio un tuki-tuki, que yo no sé qué es eso, pero la gente dice eso. Pero Él llevó en la cruz del Calvario nuestras enfermedades. ¿Para qué las llevaría? ¿Será para que tú no las lleves? Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, Jesucristo, herido fue por nuestras rebeliones, no solamente por nuestras enfermedades y dolencias. Fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga. Dígalo más duro, por su llaga ¿qué? Levanta tus manos al cielo y como creyente, diga, recibo sanidad en mi cuerpo. Renuncio a vivir enfermo. Renuncio a estas dolencias, artrosis, artritis, dolencia mentirosa. Fuera de mí, no te recibo en mi cuerpo. En el nombre de Jesús. Y si estás seguro, dale un aplauso al Señor. Hay poder en el Señor. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero es poder de Dios para el que cree. Es poder de Dios para el que cree. Por eso ahora, de hoy en adelante, tus oraciones van a ser más efectivas, porque cuando le pidas algo al Señor, pídelo con fe. Porque dice Jesús, el que pide recibe, al que toca se le abrirá, y al que busca halla. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero es para creyentes. También dice la palabra en Lucas 18, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ahí está el detalle. Y es aquí donde cobra importancia la oración. Porque en Lucas 18, el médico amado, en nombre, narra que Cristo dijo, ponga atención, ya con esto voy a terminar para no cansarlo.
Dice la palabra, también les enseñó una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Lucas 18, que es lo mismo que predicaba Pablo. Primera Tesalónica 5:17, orad sin cesar. Lo mismo que dice Colosenses 4:2, perseverad en oración. Sed constantes en oración. Tú no te imaginas la bendición que tú pierdes por tu negligencia, por no querer orar. Porque te parece mejor ver televisión o ver Netflix o qué sé yo. Ponga atención, porque usted se está perdiendo, si ese es el caso tuyo, de múltiples bendiciones por no usar los recursos que Dios te está poniendo a la mano. También Jesús les enseñó a sus discípulos, con razón esa gente del día de Pentecostés en adelante salieron bien cortaditos, bien afiladitos. Pedro sanando enfermos, pasaba y la sombra de él hacía estragos en los enfermos, sanando, libertando, porque el mismo poder de Cristo fue transferido a los creyentes. Y ese es el poder que hay aquí. Y entonces Jesús comienza a desglosar la parábola. Había en una ciudad un juez que ni temía a hombre ni temía a Dios. Juan sin miedo, tú sabes. Y había también en aquella ciudad una viuda muy pobre que iba donde este juez y le decía, hazme justicia. Y él no quiso por algún tiempo. Pero esa viuda era del ministerio de la reconciliación, era creyente. Y ella llegaba, doctor, por favor, ¿cómo va mi negocio? Y ya, él dice, ahí viene la vieja esta otra vez. Hasta que, o sea, hay que perseverar en oración. Si Dios no te contestó el primer día, sigue orando y no te contestó el segundo, no te contestó este año, sigue orando en el 2024, sigue orando. Hay que perseverar en oración creyendo. Hasta que el juez dijo, para que esta vieja no me agote la paciencia y me saque de quicio y de pronto yo, aquí estoy parafraseando, y de pronto hasta pierda yo mi cargo, mi puesto, le haré justicia. Y Jesús dijo, ¿oís lo que dijo el juez injusto? Recuerda que es una parábola es un invento del Señor en su mente, donde narra algo de la tierra para traer una enseñanza espiritual. Y el Señor dice, ¿oís lo que dijo el juez injusto? Le dijo, le haré justicia. Y aquí viene, ¿y acaso vuestro Padre no le hará justicia a sus hijos que clamen a Él día y noche? Digo, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí en este auditorio? Esto es para ti. ¿Y acaso vuestro Dios, vuestro Padre, no le hará justicia a sus hijos? Pero aquí está la diferencia, que clamen a Él día y noche. Porque cuando Él dice, también les enseñó una parábola sobre la necesidad de orar, dice, y de no desmayar. Porque el problema del cristiano es que está orando y como no ve nada, entonces desmaya, ya no oro más. Pero hay que seguir, hay que seguir. Hay un narrador deportivo, un muchacho nuevo, creo que dice, insiste, persiste y no desistas. Así que el Señor está, cuando Jesús dice, ¿y acaso vuestro Padre no le hará justicia a sus escogidos que claman el día y noche? ¿Se tardará en responderles? El mismo Cristo se hace la pregunta y Él la contesta. Digo que pronto les hará justicia. Diga pronto. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa es la pregunta triste. ¿Cuántas derrotas el enemigo no te ha causado? Porque tú desmayas. ¿Y sabes por qué desmayas? Porque no eres el creyente que Dios espera.
Tú tienes que ir a la Biblia, leerte con frecuencia Hebreos capítulo 11, donde nosotros le hemos llamado los héroes de la fe. Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Esos son los ejemplos que nosotros debemos recibir y estudiar. El viernes viera usted la clase que dio Jairo Nieto aquí acerca de Abraham y la promesa. Pero como algunos de ustedes estaban tan ocupados, pues se la perdieron. ¿Y cómo se fortalece una fe? Yo salí de aquí pletórico. Abraham creyó a Dios, pero creyó a la manera de Dios. Porque hay otros creyentes que creen poco. Como aquel padre de familia que llevó a su hijo endemoniado a los 9 apóstoles, porque 3 de los apóstoles estaban con Cristo en el monte de la transfiguración. Cuando Cristo baja con esos 3 muchachos, Jacobo, Juan y Pedro, encuentra una multitud discutiendo. Allí habían escribas y fariseos. Y salió uno dentro de la multitud y dijo: maestro, traje a mi hijo lunático, sordo y mudo, pues, a que tus discípulos le sacaran los demonios. Y llevan medio día que están roncos y no han podido sacar ese demonio. Y se molestó el Señor. Oh, generación incrédula. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportarlos? ¿Cómo le molesta al Señor encontrar a creyentes que no lo son, que no son tan creyentes? Hijos de Él que no son tan creyentes. Por eso es que el autor a los Hebreos dice: sin fe, o sea, sin creer, es imposible. Es imposible. O sea, Dios no te va a hacer nada si no eres el creyente que Dios espera que tú seas. Y entonces el Señor dice: tráiganmelo acá. Reprendió al demonio y el demonio salió enseguida y el muchacho habló. Porque ese demonio agarraba al muchacho y lo tiraba en el fuego, lo tiraba. Bueno, el muchacho estaba lleno de cicatrices de tanto daño que le había hecho ese demonio. Así hay tanta gente endemoniada en esta sociedad, posiblemente algunos en tu familia, donde los demonios están dentro de esas personas y están enseñoreados de ellos. Y por no ser creyentes, algunos de ustedes no tienen poder para echarlo fuera. Para echarlos, pues. Jesús reprendió al demonio, el demonio se fue. Pero antes de eso, el Señor le dijo a ese padre de familia: ¿qué es lo que pasa? Entonces él le narró todo lo que el demonio le hacía a su hijo. Y entonces el Señor le dijo: mira, para el que cree todo es posible, pero es para el que cree. Para el que cree todo es posible. Y él dijo: creo, Señor, pero después dijo: ayuda mi incredulidad. ¿Sabe Dios cuántos están aquí sentados que creen, pero tienen que decirle al Señor: ayuda mi incredulidad? Tienen fe mezclada con incredulidad y eso no trabaja. Porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Te decía que Tomás era incrédulo. Tanto así que el domingo de resurrección no estaba ahí, pero 8 días después Cristo se volvió a presentar y allí Tomás estaba con ellos. Y ahí Tomás, porque Tomás había dicho: mira Pedro, Juan, aún tú María Magdalena, me pueden decir lo que me quieran decir. Si yo no lo veo a él, si yo no meto mi dedo por donde pasaron los clavos en sus manos, si yo no meto mi mano en su costado traspasado por la lanza, yo no voy a creer nada que resucitó. Y 8 días después el Señor se le presenta y dice: ven acá, Tomasito Rodríguez, ¿qué es lo que quería? Mira, aquí está mi costado, y le muestra por donde pasó la lanza. Y le muestra. ¿No era aquí donde querías meter tu dedo? Porque los clavos pasaron fue por aquí, no por el centro de la palma, sino por aquí. Y le dijo: sé creyente, Tomás, y no seas incrédulo. Eso es lo que Dios busca en las iglesias. Creyentes de verdad. Creyente que sabe que un martes de oración está Dios ahí. Voy para allá porque es ahí donde está el Señor.
El jueves que tengo yo la chance, estoy de vacaciones, tengo un espacio, voy ahí porque ahí está el Señor. Yo lo creo. Esta programación no se la inventó el hombre. Esto es Dios el que lo estableció. Ese viernes yo no me puedo perder el estudio porque yo creo que Jesucristo va a estar ahí en los profesores enseñándonos el Evangelio. Algunos de ustedes no vienen por incrédulos. Y se los tengo que decir con cariño, con amor. Sí, pastor, sin anestesia. Sí, sin anestesia. ¿Cuál es la idea de ponerte anestesia si esto no duele físicamente? Yo les estoy predicando de lo que vivo, porque si yo no fuera creyente, yo me hubiera muerto ya. Pero yo me paré firme en la raya y y esto lo cuento para la gloria del Señor, porque yo oro para no ser víctima de la vanagloria y no ser un predicador arrogante. Porque Jesús me ha dicho a mí, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Yo me emociono y todas estas cosas, pero trato de conservar sencillez. La mayoría de ustedes saben por lo que yo pasé, que eso no fue un pellizquito, pero yo a veces me levantaba a las 3 y me había acostado un tardecito y me ponía a orar. Pero yo me dispuse a orar con fe, creyendo. No es bla, 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 y roncando y bla, 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 bla. No, es creyendo. O sea, a Dios hay que demostrarle que yo creo. Y como Él tiene unos radares, el Espíritu Santo, Él sabe cuando uno está pidiendo con fe. Y dice, claro que te voy a contestar, mi amor. Porque Él es galardonador de los que le buscan. Todo lo que he hablado aquí es para sacudir tu cabeza, a ver si tú eres creyente al 100% o tienes que pedirle al Señor, ayuda a mi incredulidad. Santiago dijo, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Él se la dará abundantemente y sin reproche. Y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el hombre que duda es semejante a la onda del mar, que en un momento está y de pronto se desvanece. Tú no has estado así, que has visto que viene la ola y tú agarras el impulso y voy a hacer aquí un clavado y tal, y cuando te vas a tirar la ola, que si te tira corres el riesgo de quedar enterrado ahí en la arena. La Biblia llama a esos creyentes hombres de doble ánimo. El hombre de doble ánimo es inconstante en todo lo que emprende. Se alegra por un momento y después tira la toalla. Y dice la palabra para el que duda, no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Hay cosas que quizás algunos de los que están aquí no han recibido, algunos de los que están viendo el video no han recibido porque no han creído al Señor. Para tú ver la gloria del Señor, primero tienes que creer. Y al que tienes que convencer que crees, no es a tu mamá y a tu papá, tú tienes que convencer es al mismo Dios que le crees. Ese fue Abraham no tenía más materia gris que tú. Pero Abraham creyó a Dios. Una cosa es creer en Dios, pero otra cosa es creerle a Dios. Por eso es que el Evangelio es poder de Dios si tú crees a todo el Evangelio. Ahí dice que en Cristo tú estás bendecido con toda bendición, que estás enriquecido en todas las cosas, que tú estás completo, que el Señor perdonó tus pecados. Créeme que yo podría predicarte a ti hasta caer muerto aquí en esta tarima, por el bien tuyo. Pero todo lo que yo te predico, lo creo y trato de vivirlo. No las pegaré todas, pero la mayoría.
Y a mí me dan cosas y me vienen pensamientos y me llegan dardos del norte, del sur, porque Satanás es un experto lanzador de dardos. Pero la palabra del Evangelio me dice, Freddy, lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque Dios nos ha dado armas que son poderosas en Dios para destruir fortalezas, derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento del Señor. Son armas que algunos de ustedes no usan. Porque el enemigo les ha dicho, ¿qué? Tú no tienes poder, poder tiene el pastor. No, estas señales seguirán a todos los que creen. Cuando usted ore por sanidad, crea que el Señor le da la sanidad. Y si se muere creyendo, pero no tiras la toalla. Cuando ores por tus hijos, no, que esos muchachos, estas muchachas no quieren nada con el Señor y tal, y menos con ese Freddy Palma. Ese hombre se demora mucho, mami, papi, tal y tal. Tú no lo ves que él dice que va a terminar y ¿quién? Coge 45 minutos más. Tal vez Dios no las agarre a través de Freddy Palma, pero sí a través de tus rodillas. Tú estás, Padre, mis hijos son tuyos. Tu palabra dice que herencia del Señor son los hijos. Mi matrimonio es tuyo. Y el Señor te está escuchando y te está viendo. Y está viendo fe en ti. Y tú le dices, Padre, yo recibo la respuesta a esta oración, ya mismo. Y de ahí en adelante sigues orando, dándole gracias porque ya lo recibiste. Esto es mío porque todas tus promesas son sí en Cristo Jesús y en Él, amén, por medio de nosotros. Y le recuerda, Él no se molesta cuando tú le dices, Señor, tú no mientes. Tú no mientes. Tú eres la verdad y yo he creído la verdad. Yo estoy de acuerdo con la verdad y nada puede contra la verdad. Y es posible que estén explotando bombas a tu alrededor y estén pasando 1000 cosas y tú no estés viendo victoria, pero tú estás hablando con el que todo lo puede. ¿Qué es lo que te aqueja a ti últimamente? ¿Qué es lo que te deprime? ¿Qué es lo que a ti te entristece? ¿Qué es lo que a ti te derrota? ¿Será porque tu fe está menguando? Es que vienen más cosas a mi corazón. Vienen más cosas. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Esta es una batalla. Echa mano de la vida eterna. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, porque es que tú perteneces a un reino. Y Pablo, en su segunda carta a Timoteo, le dice, Timoteo, el tiempo de mi partida está cerca. O sea, voy a morir. Me voy con el Señor. He peleado la buena batalla. He guardado la fe. Y recuerda que el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea, hay vida cuando tú vives creyéndole al Señor en medio de las pruebas y de las dificultades. Pedro, una vez están ya en el medio del mar, en la barca. Jesús por ahí como a las 3, a la cuarta vigilia, que es de 3 de la mañana hasta las 6, se aparece en medio del mar el Señor Jesús. Y los discípulos se asustaron. Un fantasma, le dice Pedro a Juan. Y el Señor oyó, ¿qué fantasma soy? Yo soy. O sea, habló como Dios. Yo soy. Venía andando sobre el mar. Ese es nuestro Dios. No venía remando, venía andando. Y Pedro, intrépido, ¿no? Pedro, del ministerio de la reconciliación. Maestro, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Y él dice, dale Pedro. Y Pedro creyó.
Y avanzó, pero el viento era fuerte. Y entonces Pedro se asustó y tuvo miedo. Mirando el viento, quitó la mirada del Señor. Quitó la mirada del Evangelio. Porque Cristo es el Evangelio. Y se hundió. Hasta se le olvidó nadar. ¿Tú no crees que Pedro pescador sabía nadar? De espalda, perrito. ¿Qué no hacía Pedro? Pero porque cuando tú tienes miedo, mi hermano, te paraliza. Tú no avanzas. El Señor tuvo que sacarlo, sabe Dios, lo agarró por el cabello, lo sacó. Botó el poco de agua, Pedro. Tráiganle un cafecito caliente a este hombre, un capuchino. Buena gente ahí. Se calentó Pedro y el Señor le dijo, Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Si tú ibas bien. Nosotros no estamos llamados a decrecer en la fe, sino a crecer en fe. Cuando ores, Señor, fortalece mi fe. Porque ese es el arma más poderosa que Dios te ha dado a ti. La fe. No es que a la primera prueba tires reversa y arranques a correr para atrás. Esto no trabaja. Claro que trabaja, pero hay que perseverar. Apréndete el Evangelio. Ve a las epístolas allí. Date un paseíto por la Biblia. Dedícate a estudiar la palabra. Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Pastor, y ahora me va a hablar de todos los personajes de la Biblia. Pero una vez Elías oró del ministerio de la reconciliación, y la oración de Elías, que no era más que tú ni que yo, tan débil como tú y como yo, y esa oración cerró el cielo por 3 años y 6 meses. Mira cómo Dios respalda a sus hijos. Es fácil decir, no es que eso era para otra época. ¡Ah, qué facilismo! ¡Ay, qué chévere!, dice Satanás. Cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Gente que crea en los milagros, que cree en las sanidades, en el poder de Dios. Que Dios puede restaurar un matrimonio, que Dios puede restaurar una familia, que Dios puede restaurar un hijo. ¿Qué no puede hacer Dios? Convirtió a un Saulo de Tarso, no va a convertir a tus hijos. Un enemigo de la iglesia, un enemigo de Jesucristo. El Señor le salió al encuentro para convertirlo en apóstol, maestro y predicador, apóstol y maestro a nosotros los gentiles. Cristo está aquí. Todo lo que he hablado es porque Él por su Espíritu me lo ha dado. Y yo creo que tú sentadito ahí has estado recibiendo combustible para fortalecerte en fe. Porque Dios es todopoderoso. Él no es medio poderoso. Él es todopoderoso. Y para Dios nada es imposible. Padre, te damos gracias, Señor. Porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por la palabra con que nos has hablado hoy tan claramente, tan expresamente. Esperamos en el Señor que esta transmisión haya sido de edificación para tu vida. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en una nueva ocasión. Iglesia, Ministerio de la Reconciliación, llenando la tierra del conocimiento de la gracia de Dios.